Bienvenidos a todos a esta clase de introducción a la economía de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Económicas. En la primera clase de hoy, que es la primera clase teórica, vamos a desarrollar una pequeña introducción a la materia. Entonces vamos a definir economía, vamos a ver la diferencia entre la micro y la macroeconomía, vamos a ver la diferencia entre afirmaciones de economía normativa y de economía positiva. Vamos a hablar y mencionar los factores de la producción. Vamos a definir necesidades desde el punto de vista económico y cuáles son los bienes económicos con los cuales se satisfacen esas necesidades. Voy a mencionarles los 10 principios de Mankiw y les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan ver un video de YouTube que explica en detalle cada uno de ellos. Además los encuentran en la bibliografía. Y vamos a ver el rol de los economistas como científicos. Bueno, fíjense, si tratamos de definir economía, o buscar una definición de economía, la que aparece en cualquier libro básico de economía es que es una ciencia social, que se ocupa de la manera en que se administran los recursos escasos que hay en una sociedad, con el objeto de producir bienes y servicios para distribuirlos, ¿sí?, en la sociedad para satisfacer necesidades. Entonces vamos a ir por parte. Está bueno aclarar que es una ciencia social porque muchas veces se piensa que la economía es una ciencia exacta, como por ejemplo lo es una ingeniería, y la economía trabaja con personas, ¿sí? Entonces es una ciencia social, recordemos esto, que se ocupa de administrar los recursos que hay en esa economía. Y tratamos de administrarlos de una manera eficiente, es decir, con la buena utilización de los recursos, ya que estos recursos son escasos. Y con estos recursos se debe producir la mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Por qué digo la mayor? Para satisfacer necesidades que hay en las sociedades. Y esas necesidades presentan una característica fundamental, es decir, que esas necesidades que presentamos los individuos que vivimos en una sociedad son ilimitadas. Entonces, podemos de una manera general volver a elaborar entre todos esta definición de economía. Es una ciencia social que busca administrar de una manera correcta, eficiente, los recursos escasos, ¿sí?, que posee cualquier sociedad para producir bienes y servicios con los cuales se van a tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Pero recuerden que tenemos, por un lado, recursos que son escasos y necesidades que son ilimitadas. Entonces también van a leer que a la economía se la llama la ciencia de la elección. Todo el tiempo tenemos que elegir qué necesidades se van a satisfacer. Bien, por otro lado, a la economía se la divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, para explicar la diferencia entre micro y macroeconomía, voy a recurrir a la pizarra y vamos a definir los agentes económicos de una economía. ¿Sí? ¿Cuáles son los agentes económicos que hay en una economía? Bueno, en primer lugar tenemos lo que se conoce con el nombre de sector privado. Este sector privado tiene dos agentes actuando.
¿sí? Uno son las familias, según la bibliografía que lean o la edición del libro, pueden encontrarlo a las familias como economías domésticas, son sinónimos. Y u hogares, ¿sí? Son todos sinónimos. Y dentro del sector privado también están las empresas, ¿sí? Que esas personas, empresarios, empleados de empresas, cuando llegan a la noche a sus casas, son padres y madres de familia. Entonces, dentro del sector privado tenemos dos agentes económicos. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como sector público. Y dentro del sector público, independiente del color político que nos esté gobernando, que eso hay alternancias y se elige con cada elección, va a estar el agente económico que nosotros vamos a llamar en este curso gobierno. El que se encuentra de turno gobernándonos, dejando de lado la política. Y en tercer lugar, vamos a tener al sector externo, o vamos a encontrar como agente económico al sector externo. Y el sector externo, ¿cómo funciona? Bueno, el sector externo va a incluir todas las relaciones que tenga Argentina con el resto del mundo y el resto del mundo con Argentina. Entonces, cuando estemos estudiando la microeconomía, nos vamos a estar centrando en el sector privado y las relaciones que hay entre las familias y las empresas. Y cuando pasemos a estudiar la macroeconomía, le vamos a ir agregando al sector privado el sector público y el sector externo. Y vamos a tener una visión más general de la economía, más global. Bien, fíjense, cuando hablamos de la microeconomía, vamos a estudiar el comportamiento básico de quiénes y del sector privado, es decir, de los agentes económicos individuales. ¿Cómo toman? Vamos a tratar de entender cómo toman decisiones los hogares y las familias y cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? ¿Cómo interactúan entre ellos los hogares y las empresas? Y ese va a ser un enfoque microeconómico, donde se va a dejar de lado a los otros agentes económicos. Por otro lado, cuando estudiemos la macroeconomía, vamos a decir que analiza comportamientos agregados y globales, ¿sí? Es decir, que tiene una visión de la economía en su conjunto, teniendo en cuenta el sector privado, al sector público y al sector externo, y se ocupa de temas como el empleo, tratar de medir el empleo, cuál es la tasa de empleo de esta economía, cuál es la tasa de desempleo, es decir, las personas que queriendo buscar trabajo, encontrándose buscando trabajo, no lo encuentran. La inflación, es decir, ¿qué ocurre con los precios de esa economía? El nivel de producto de un país, es decir, el PBI, y el endeudamiento del gobierno, entre otros aspectos que estudia la macroeconomía. Bien, entonces tiene una visión generalizada de la economía, ¿sí? Bien, también cuando hablamos del análisis normativo versus el análisis positivos, acá hay que aclarar lo siguiente. Los economistas desempeñamos dos roles, es decir, por un lado, podemos trabajar como científicos, ¿sí? Y entonces vamos a estar realizando afirmaciones positivas, que ahora vamos a explicar, y por otro lado, pueden estar trabajando como asesores políticos. Y como
tenemos diferentes objetivos en cada uno de esos roles que se puede desempeñar un economista, vamos a estudiar el lenguaje de manera distinta, vamos a emplear el lenguaje de manera distinta. Entonces, cuando estemos hablando o realizando afirmaciones positivas, estas se ocupan de ofrecer explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Son enunciados que buscan describir la realidad como es el mundo. Cuando hacemos afirmaciones de este estilo, de afirmaciones positivas, de cómo es la realidad, estamos hablando como científicos, ¿sí? Por ejemplo, las leyes del salario mínimo causan desempleo. Y eso ya está comprobado, es así. Las leyes del salario mínimo causan desempleo. Otra afirmación positiva podría ser impuestos más bajos y programas sociales menos generosos harán trabajar más duro a los agentes económicos. Y estas afirmaciones positivas, entonces, se pueden confirmar o refutar. Mientras que las afirmaciones normativas, ¿sí?, son enunciados que buscan describir la realidad como debería ser. Y es prescriptiva. Evaluar estas implicaciones, ¿sí?, toma como dato los valores, ¿sí?, de justicia, de ética. Es decir, lo que debería ser. Cuando los economistas hablan a través de afirmaciones normativas, sabemos que están hablando como asesores políticos y están tratando de mejorar a la economía, ¿sí? Siguiendo con los ejemplos de recién, dentro de las afirmaciones normativas podríamos encontrar alguna afirmación que diga el gobierno debe incrementar el salario mínimo. Pero ese debe es muy subjetivo, ¿sí?, a quien lo está enunciando. Los impuestos y los programas sociales deberían reducirse. Pero lo que se relacionan con puntos de vista sobre la ética, la religión, la filosofía. Y entonces lo que es ético para algunos no es ético para otros. Y es por eso que las afirmaciones normativas sí son subjetivas de quien las está realizando. Entonces las afirmaciones positivas, como les dije recién, pueden ser confirmadas o refutadas, mientras que las normativas no, porque depende de quién la está enunciando y de cuáles sean los valores de esas personas que enuncian esas afirmaciones. Entonces, cuando los economistas tratan de explicar el mundo, actúan como científicos, por lo que realizan afirmaciones positivas. Y cuando los economistas tratan de mejorar el mundo, actúan como asesores políticos, por lo que realizan afirmaciones normativas. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué los economistas discrepan entre sí? Fíjense, los economistas solemos dar consejos contradictorios. Voy a correr ahí. Solemos dar consejos contradictorios a los encargados de política económica. A veces están en desacuerdo los economistas sobre la validez de las teorías positivas, sobre cómo funciona la realidad. Es decir, yo puedo tener una visión de cómo funciona la realidad y mi colega otra distinta, y entonces ahí hay una discrepancia. Y también pueden tener diferentes valores, como dijimos recién, diferentes, ser lo que es justo para uno no es justo para otros. Entonces tenemos diferentes puntos de vista normativos sobre la política, sobre lo que la política busca lograr, ¿sí? Sin embargo, hay un montón
de otras cuestiones en donde los economistas coinciden, donde no hay discrepancia, ¿sí? Por ejemplo, imponer un límite al monto de los precios, ¿sí?, del alquiler reduce la cantidad y la calidad de viviendas disponibles para alquilar. Si le preguntáramos a un grupo de economistas, van a leer en el libro, si hiciéramos una encuesta, el libro dice, se hizo una encuesta, tantos economistas y el 90%, 95% está de acuerdo en esta afirmación que dijimos, o sea, imponer el límite al monto de los precios del alquiler reduce la cantidad, ¿sí?, y la calidad de viviendas disponibles para alquilar. Y da algunos otros ejemplos que pueden leer. Entonces, si bien hay discrepancia en algunas cuestiones, en algunas afirmaciones positivas y en algunas normativas, hay un montón de puntos en los cuales los economistas estamos de acuerdo. Bien, cuando se mencionan a los factores de la producción, que seguramente alguna vez ya han escuchado, dentro del concepto de tierra o del factor de la producción tierra, se encuentran los campos, las minas, el agua subterránea, marítima, que posee una sociedad. ¿Sí? Todo lo relativo a la naturaleza, pueden leer en alguna otra bibliografía. Cuando se menciona el factor de la producción trabajo, estamos pensando en seres humanos, ¿sí?, que realizan trabajo que puede ser físico o intelectual, y no importa cuál sea. Los dos los llamamos trabajo. Intelectual, aquellos que están en cargos jerárquicos, pensando y tomando decisiones, un músico, y trabajo físico, el empleado de alguna fábrica, ¿sí?, el recolector de basura de nuestra sociedad. Cualquiera fuese la actividad que se desempeña, en estos casos la incluimos dentro del concepto trabajo. La capacitación es la capacitación en capital humano, es decir, ¿cómo hacemos mejor nuestro trabajo para rendir más? ¿Sí? Entonces es la inversión en capital humano, a través de cursos de posgrado, a través de cursos que dan las empresas para sus empleados. ¿Sí? Hay muchas formas de capacitarnos. Cuando hablamos del factor de producción capital, en este curso de economía, estamos haciendo referencia, y en el libro van a leer, a las maquinarias y herramientas necesarias para los procesos de la producción. Es decir, a toda la maquinaria y herramientas que se encuentran dentro de las fábricas, de las industrias, para producir los bienes y servicios que después necesitamos. Las rutas, los edificios. La tecnología. Bueno, la tecnología es un factor fundamental en la economía. Pensar en la posibilidad de la innovación tecnológica constante. Muy costoso desde el punto de vista económico, pero con muchos frutos. Siempre debemos pensar que la innovación tecnológica es positiva, que nadie va a comprar una computadora para una oficina más vieja a la que tenían, o un tractor más viejo al que tenían. Y cuando hablamos de tecnología, tenemos que pensar en las grandes inversiones que necesitan realizar y que realizan las empresas, ¿sí?, para poder producir más bienes y servicios con menores costos. Y otro factor de la producción importante, me animo a decir más moderno, según la bibliografía que lean, es decir, en algunas no va a aparecer, es la capacidad empresarial. La capacidad empresarial es aquel factor de la producción que coordina a todos los demás factores de la producción que hemos mencionado. Es decir, pueden ser los gerentes, los directorios, los economistas, ingenieros industriales, los dueños, sin tener ninguna profesión, de las empresas, que son los encargados de coordinar la tierra, el trabajo, el capital, la capacitación, la tecnología, para llevar a cabo un proceso productivo que sea rentable desde el punto de vista económico. ¿Sí? Entonces la capacidad empresarial
es la encargada de coordinar y llevar a cabo un plan de producción, ¿sí? Independientemente quién ejecute esta capacidad empresarial. Espero que se haya entendido. Bien, por otro lado, vamos a hablar de las necesidades y los bienes económicos. Bueno, los individuos, es decir, las personas que vivimos en una sociedad, presentamos necesidades, que dijimos en la definición de economía, que tienen la característica de ser ilimitadas, pero que se tienen que resolver con recursos que son escasos. Entonces tenemos que darle prioridad y ver qué necesidades vamos a satisfacer. Y esas necesidades podemos definirlas como la sensación de que algo le está faltando al individuo, ¿sí? ¿Y cómo la va a satisfacer? Y bueno, la va a satisfacer con bienes y con servicios, ¿sí? Algunas necesidades con bienes, otras con servicios. Bien, y si estos bienes y servicios son útiles, escasos y transferibles, ¿sí? Van a ser objeto de estudio de la economía y los vamos a llamar bienes y servicios económicos. Y puede haber otros bienes en la economía que no sean o que no cumplan con ser útiles, escasos y transferibles y por lo tanto van a quedar fuera de la lupa de estudio de la economía. El libro ponía un ejemplo haciendo referencia a qué llamamos bienes y servicios económicos y decíamos, por ejemplo, que la arena para la construcción es un bien útil, escaso y transferible. Es útil para la construcción, es escaso, pues tengo que pagarlo cuando la necesito, y no hay arena para la construcción en todos lados, y es transferible de quien la posee a quien la compra para realizar alguna obra. Pero si nos encontramos en el desierto, donde hay arena por doquier, es decir, por todos lados, ¿sí? Esta se vuelve hasta molesta y a nadie se le ocurriría ir a estudiar la arena del desierto. Deja de ser un bien económico, pues no es útil, no es escasa y no es transferible. Entonces, el mismo bien o servicio va a ser un bien o servicio económico dependiendo del lugar y el tiempo donde se la estudie. ¿Sí? Bien. Entonces, si estamos en presencia de un bien económico, que como ya dijimos, para ser un bien económico tiene que ser útil, tiene que ser escaso y tiene que ser transferible. Entonces, si el bien económico es aquel que cumple con estas tres características de ser útil, escaso y transferible, va a satisfacer necesidades. Si ese bien económico satisface necesidades de manera directa, es decir, que con ese bien que yo adquiero satisfago la necesidad, vamos a estar en presencia de lo que llamamos un bien de consumo, que puede tener la característica de ser un bien de consumo no durable, por ejemplo, una fruta, una hamburguesa, un yogur, y si ese bien que satisface la necesidad lo hace de manera directa, también va a ser un bien de consumo, pero va a ser un bien de consumo durable. Por ejemplo, una tablet, una computadora para realizar las tareas, el auto que tenemos en los hogares que nos ayuda a llegar rápidamente a donde debemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, se llaman bienes de consumo aquellos bienes económicos que satisfacen directamente la necesidad, pero estos pueden ser durables o no durables. A su vez, hay otros bienes económicos que, como dijimos recién, también son útiles, escasos y transferibles, si no, no son objeto de estudio de la economía. Recuerden esto. Cumplen con ser útiles, con ser escasos
y con poder transferirse. ¿Sí? Pero que no satisfacen directamente la necesidad. ¿Sí? No satisface directamente la necesidad, sino que este bien económico ayuda a que la necesidad pueda ser resuelta. Y lo vamos a conocer con el nombre de bien intermedio. Por ejemplo, tengo la necesidad de comerme una factura. Y entonces un bien intermedio para poder satisfacer esa necesidad fue la harina que utilizó el panadero para elaborar la factura. Sin la harina no se hubiese podido elaborar la factura y yo no hubiese podido resolver mi necesidad. Entonces es un bien intermedio. También van a leer que los bienes intermedios son aquellos bienes que se incorporan al bien final que satisface la necesidad. Pero hay otros bienes y servicios económicos que no satisfacen directamente la necesidad, pero que no son los bienes intermedios, sino que los conocemos como bienes de capital, pero también ayudan a satisfacer la necesidad. Por ejemplo, el horno, donde el panadero, ¿sí?, cocina las facturas. Varias computadoras o una maquinaria que se utilizan en las empresas para llevar el sistema contable, para elaborar los bienes y servicios finales. ¿Sí? El cajero automático para sacar dinero. Entonces hay muchos bienes de capital. Entonces, si quisiéramos hacer un pequeño repaso de esto que acabamos de mencionar, tenemos que decir que en las economías existen bienes y servicios económicos ¿sí?, que tienen la característica de ser útiles, escasos y transferibles. Si cumple con ser útiles, escasos y transferibles, quiere decir que son bienes y servicios económicos. ¿Y qué hacen estos bienes y servicios económicos? Ayudan, ¿sí?, a satisfacer necesidades. Y las necesidades, ¿sí?, las presentan los individuos. ¿Sí? Y esa necesidad dijimos que era la sensación de que algo falta. Entonces, si queremos clasificar a estos bienes y servicios económicos, bueno, tenemos que clasificarlos en aquellos bienes y servicios que satisfacen directamente la necesidad, ¿sí? Satisfacen la necesidad directamente, ¿sí? Y entonces vamos a llamarlos bienes de consumo, ¿sí? Bienes y servicios de consumo. Y dijimos que podían ser durables, como la tablet, y no durables. Y por otro lado, existen bienes y servicios, me voy un poquito para abajo, ¿sí?, que no satisfacen directamente la necesidad. La necesidad. ¿Sí? Y esos bienes y servicios
que no satisfacen directamente la necesidad tenían dos características, o dos nombres posibles. Bienes y servicios intermedios, que eran aquellos bienes que se incorporaban al bien que la satisface. Por ejemplo, me quiero tomar un café, entonces para tener el café necesito no solo el café, sino también el agua. ¿Sí? Necesito imprimir algo, entonces el bien intermedio para poder tener la impresión en mi mano es la hoja y la tinta para poder imprimir lo que yo necesito. O sea, para que funcione la impresora necesito la tinta. Y entonces también están los bienes de capital. Aquellos bienes que ayudan a satisfacer la necesidad, pero que no se incorporan al bien final. Un pequeño repaso. Bien, ¿qué más? Avancemos un poquito más. Bueno, los 10 principios de la economía de Mankiw. Ustedes tienen que leer estos 10 principios en el libro de Mankiw, pero desde la cátedra les dejamos este enlace para que ustedes vean este video que explica cada uno de los principios. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, fíjense. Los 10 principios de la economía de Mankiw. Se dividen en 3 grandes bloques o 3 grandes grupos, ¿sí? El primer grupo responde a cómo deciden las personas. ¿Cómo deciden las personas? El segundo grande grupo, cómo interactúan las personas entre sí, cómo interactúan con el resto del mundo. Y el tercer grupo, cómo funciona la economía en conjunto. ¿Cómo funciona la economía en conjunto? Bueno, veamos cuáles son los principios que se encuentran dentro de este grupo. ¿Cómo deciden las personas? Las personas enfrentan disyuntivas. Si estoy dando la clase, no me puedo acostar a dormir la siesta. Si voy a buscar a los niños al jardín, no puedo ir al gimnasio. Enfrentamos todo el tiempo disyuntivas. Por otro lado, el costo de algo es aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. Y este es un principio en donde ustedes deben detenerse y va a aparecer el concepto de costo de oportunidad, que para la literatura económica o para la ciencia económica es fundamental que lo entiendan. ¿Sí? Las personas racionales pensamos en términos marginales, es decir, toda la teoría económica está basada en la racionalidad de los individuos, ¿sí? Es decir, sin personas racionales o sin pensar que las personas actuamos de manera racional, no podríamos desarrollar la literatura económica. Pero además, estas personas que son racionales piensan en términos marginales. Y marginal quiere decir estudiar en el límite. ¿Qué sucede con una unidad más de lo que estemos analizando? ¿Qué pasa si voy un poquito más allá? Importante, ¿sí? Importante. Todos los principios de Mankiw son muy importantes y ustedes deben detenerse a leerlos y a ver el video que les dejamos el enlace. Bueno, las personas responden a incentivos. Si yo les digo a mis hijos, terminen los deberes y después pueden ver tele. Entonces tienen un incentivo y seguramente terminen los deberes rápido. ¿Sí? Entonces, dentro del primer bloque hay 4 principios. Pasemos al segundo bloque. ¿Cómo interactúan las personas? Bueno, el comercio puede mejorar el bienestar conjunto. O sea, cuando las economías están abiertas al comercio internacional, seguramente el bienestar de aquellos países es mejor que si estuvieran cerrados. Léanlo, procesenlo, cualquier cosa nos consultan en las clases de consulta que ustedes tienen disponibles. Los mercados normalmente sirven para organizar la actividad económica. Las economías se mueven a través de los mercados. Y esta va a ser nuestra segunda clase teórica. Vamos a aprender
a analizar los mercados. El principio número 7 dice: a veces el gobierno puede mejorar los resultados del mercado. Es decir, el gobierno puede intervenir o participar de ese mercado y mejorarlo. Ya lo vamos a ver en detalle, unas clases más adelante. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el Estado para modificar, cuáles son los instrumentos que tiene el gobierno, digo, para modificar los resultados del mercado? Bien, y dentro del último bloque, cómo funcionan las economías en su conjunto, tenemos que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Muy interesante este principio, porque nosotros dijimos que la economía era una ciencia social, busca administrar esos recursos escasos para producir bienes y servicios. Y ahora este principio nos dice que mientras más bienes y servicios haya, ¿sí?, mejor o más alto va a ser el nivel de vida de un país. Y claro, porque más necesidades van a quedar resueltas si hay más bienes y servicios, ¿sí? Entonces tienen que empezar a entrelazar todos los conceptos que vamos a ir viendo. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, aumentan los precios, y esto seguramente lo escuchan cotidianamente, y desde hace varios años en la economía argentina, lo leen, ven el video, y después lo vamos a ampliar en macroeconomía. Y el principio número 10 dice: las sociedades enfrentan a corto plazo una disyuntiva, o sea, deben elegir entre inflación y desempleo. Es decir, si deciden disminuir el desempleo, lo van a hacer a costa de aumentar la inflación, y viceversa. Si deciden bajar el nivel de precios, lo van a hacer aumentando el desempleo. Esto es solamente pensando en el corto plazo. Bien, no se queden con esta explicación tan breve. Vean el video, recurran a la bibliografía, ese es mi consejo. Bien, y voy a correr un poquito más ahí. Pensemos como un economista, pensando como un economista. Los economistas como científicos, fíjense, los economistas tratan de abordar su sujeto de estudio como objetividad científica. Y entonces lo que hacen es agrupar diferentes teorías, recabamos datos, ¿sí?, y los analizamos tratando de verificarlos o refutarlos. Entonces tenemos algunos puntos para mencionar. El método científico, ¿en qué se basa? Observación, observamos dónde nos vamos a mover, lo que hay disponible, vemos la teoría y volvemos a observar, más observación. Los economistas todo el tiempo hacemos supuestos. Fíjense, ¿qué quiere decir el papel de los supuestos? Los economistas hacemos supuestos que nos ayudan a simplificar la realidad. El mundo es tan complejo que si hacemos supuestos, por ejemplo, de que alguna de las variables que se encuentran bajo estudio no se modifican, ¿sí?, podemos llegar a conclusiones o a entender de una mejor manera. Entonces, los economistas todo el tiempo utilizamos supuestos para ver cómo funciona o hacia dónde llegamos. Permítanme sumar el siguiente: cuál es el papel de los modelos económicos, y juntar un poquito más los modelos económicos con los supuestos. Los modelos económicos se componen de diagramas y ecuaciones que no incluyen todas las variables que intervienen en la realidad, pero con este modelo, ¿sí?, lo que buscamos es visualizar aquello que realmente nos importa, aquello que realmente necesita ser abordado o estudiado en economía. Entonces, para que este modelo funcione, ¿sí?, de un diagrama, de una ecuación, vamos a hacer algunos supuestos. Vamos a dejar algunas variables quietas, ceteris paribus, ya va a ser un concepto que ustedes van a leer en el libro, que está en latín, que quiere decir todo lo demás está constante, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar varios modelos en este curso de economía. Vamos a estudiar
la frontera de posibilidades de producción, vamos a estudiar los modelos clásicos, keynesianos, vamos a estudiar, no sé, los modelos de competencia perfecta, monopolio, ¿sí? Y vamos a ponerle a esos modelos algunos supuestos que nos sirven para simplificar la realidad. Bien, entonces, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Hemos definido, fíjense, hemos definido a economía, hemos definido a dos grandes ramas de la economía, la micro y la macro, con diferentes tipos de afirmaciones positivas y normativas. Presentamos los factores de la producción, ¿sí?, que son necesarios para elaborar los bienes y servicios dentro de una industria, dentro de una fábrica. Luego definimos a la necesidad como la sensación de que algo le falta al individuo, es decir, que quien presenta la necesidad es un individuo, y va a quedar resuelta esa necesidad a través del consumo de un bien o de un servicio, y que para que sea de estudio económico, para que lo podamos llamar un bien o un servicio económico, tiene que cumplir con la característica de ser útil, escaso y transferible, y entonces ahí clasificamos a los bienes económicos de consumo, duradero, no duradero, y aquellos bienes que no satisfacen directamente la necesidad, pero que ayudan a resolverlo, como un bien intermedio o un bien de capital. Mencionamos los 10 principios de la economía en 3 grandes bloques. Y bueno, dijimos que los economistas utilizamos supuestos en los modelos que tratamos de desarrollar para explicar la realidad y ver hacia dónde nos dirigimos. Bueno, en el aula virtual de la cátedra encontrarán las fuentes consultadas. Los espero en los horarios de consulta y que tengan una linda jornada. Voy a dejar de compartir. Voy a detener